Hola amigos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde compartimos distintos temas, distintas preocupaciones y distintas cosas que pasan en el mundo. Ustedes saben que los que me siguen escucharon, habrán visto que hablé hace poquitos días sobre la rebelión de los pueblos. Justamente en el mundo están pasando distintos países donde la gente está diciendo basta. Por primera vez en más de 60 años, el pueblo cubano, la gente de Cuba, la gente querida, a la cual tengo muchísimos amigos, los cuales me abrieron su corazón desde el momento que yo llegué a Miami, la gente dijo basta. Y la gente de Cuba salió a las calles. Hacía más de 60 años que la gente de Cuba estaba oprimida, con temor. Todos sabemos realmente lo que pasa en Cuba, lo que ha pasado durante todos estos años. Todos sabemos que Cuba es hermoso para ir a vacacionar y que el turista puede ver la parte hermosa, pero realmente cuando uno va de turista no le muestra, no llega a conocer el día a día de la gente, el día a día del pueblo cubano, las necesidades que tiene, todos los problemas que tienen. Yo tengo muchísimos amigos cubanos en Miami y yo creo que hay dos tipos de personas en Cuba. Los que se fueron de Cuba eligiendo el bienestar económico para progresar en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami específicamente, los que eligieron irse para progresar, para cumplir sus sueños, y los que eligieron irse de Cuba en busca de la libertad. Bueno, todos son respetables y los que se quedaron también son respetables. Hay mucha gente que se quedó en Cuba justamente por temor, porque no se animó a ir, por las familias, porque pensaba que las cosas iban a cambiar, o quizá también porque no conocían otra cosa. Nacieron, se criaron, vivieron toda la vida bajo un régimen y no saben de otra cosa, no saben de la libertad, de lo preciado que es la libertad. Entonces, parece que el pueblo cubano también despertó, está despertando. Podemos hablar también del bloqueo, que también ha perjudicado mucho, porque todos sabemos que un bloqueo perjudica al pueblo. El bloqueo es para los gobiernos, pero en definitiva perjudica al pueblo. Si quizá Cuba no tuviera bloqueo, quizás podría haber avanzado, o no sabemos. Pero tenemos en Cuba el bloqueo y tenemos la gente que en este momento dijo basta, que el sueldo no les alcanza, que las libertades no son así, no son libertades, que están controlados, oprimidos. En las manifestaciones del otro día, donde la gente salió a decir basta con el régimen cubano, basta con el régimen tirano, hubo represiones, hay desaparecidos. El gobierno de Estados Unidos está tomando algunas medidas, como embargar las cuentas de los gobernantes de Cuba. Ustedes saben que la gente, muchos de los cubanos que se fueron a Miami, le mandan dinero a los familiares que viven en Cuba, porque realmente los salarios de los profesionales, de la gente que trabaja en una tienda, en un negocio, realmente es muy bajo, no pueden vivir. Entonces, por poquito que alguien de Estados Unidos les mande, para ellos es mucho. Estos días he recibido infinidad de cartas, infinidad de mensajes de mis amigos y seguidores cubanos. Y yo deseo realmente para todos ellos la libertad. Deseo que estén bien, deseo que la gente que fue desaparecida,
la gente que fue golpeada por manifestar se solucione, que los devuelvan a sus casas, que realmente esa gente pueda encontrar la paz y la tranquilidad y la libertad que en todo país necesitamos. Muchas veces hay gobiernos que hacen un bloqueo a un país porque las medidas que está tomando ese país o los gobernantes de ese país contra el pueblo o el régimen que está usando el gobierno perjudican a todos. Pero claro, los bloqueos también perjudican a la gente. Entonces, esperemos que todo esto se solucione. Yo sé que hay gente a favor y gente en contra, gente que está conforme con la vida que lleva en Cuba, pero también tengo miles de amigos en Miami, miles de amigos cubanos que han pasado de irse en balsa de Cuba a Miami porque no soportaban más vivir así, que han dejado su familia, sus hogares, que han dejado su vida en Cuba. Entonces, esperemos que eso se solucione. Otro de los temas que quiero tocar es el calentamiento global. Ustedes saben que hablamos todo el tiempo de la pandemia, del COVID, y que está dejando muchísimos problemas. Pero también están pasando por el tema del calentamiento global inundaciones, incendios en Estados Unidos, en Alemania hay inundaciones, en algunos lugares de China hay inundaciones, las calles parecen ríos. Todo esto está pasando por el calentamiento global. Hay que tomar medidas. Las empresas que se dediquen a producir productos, a producir contaminación, realmente tienen que tomar conciencia, porque tenemos una sola tierra. Tenemos un solo planeta. Necesitamos y estamos viviendo en este planeta y necesitamos cuidarlo. Así como cuidamos la salud y debemos cuidar la salud para que no nos vuelva a pasar la pandemia, debemos cuidar el medio ambiente. Hay que enseñarle a los chicos a cuidar el medio ambiente. Está pasando realmente, creo que está pasando de todo. Está pasando inundaciones, incendios, destrucciones, se cayó un edificio por las inundaciones. Está pasando tantas cosas que el ser humano en estos momentos tiene que estar muy fuerte y pensando mucho en Dios, porque si no, es como que a veces nos supera todo esto. Nos supera, nos da miedo y tenemos que estar fuertes. Bueno, amigos, vamos a seguir hablando de todos estos temas porque realmente y lamentablemente hay mucho sobre el calentamiento global y sobre todo lo que está pasando. Pero algo importante es que la gente se está empezando a dar cuenta de las cosas. La gente está reaccionando. El ser humano está empezando a comprender. Y cuando el ser humano empieza a comprender, es un paso adelante que da. Falta que los gobernantes también comprendan. Esto es todo por hoy, amigos. Los quiero muchísimo. Un beso enorme para toda mi gente hermosa de Cuba, que los quiero, los amo y que realmente quiero visitar en cuanto pueda, en cuanto se pueda viajar libremente. Quiero visitar a toda mi gente linda de Cuba porque siempre me han dado su corazón. Así que los tengo aquí en mi corazón y a todos. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Los quiero mucho. Gracias.